El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. Con 13 en la mañana, luego de la habitual cadena de los martes, dispuesta por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Ya estamos listos para comenzar con las noticias, entrevistas, comentarios de interés en este su espacio informativo a primera hora a través de la señal de Majestad FM, la soberana del aire. Buenos días con todos quienes ya se unen a nuestra sintonía a través de la señal abierta de Majestad en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Igualmente a quienes nos sintonizan a través de www.radiomajestad.com en el resto del país y alrededor del mundo. Estamos en Facebook Live por las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM y, por cierto, en la retransmisión de ecuadorinmediato.com, el primer portal de noticias del Ecuador. Como cada mañana, los contertulios listos, Alexis Moncayo y quienes habla Fabricio Vela. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante, DJ Line, en el Control Master. Contertulio, bienvenido, buenos días. Hola Contertulio, ¿cómo vas? Muy buenos días, saludos cordiales a todos ustedes amigos que cada mañana nos están acompañando aquí en su espacio de noticias a primera hora a través de la señal de la soberana del aire Majestad FM. Estamos listos ya para arrancar con los siguientes minutos, con entrevistas, con análisis, con comentarios, aquí en A Primera Hora. Un abrazo a todos quienes nos ven y reproducen esta señal en Santo Domingo gracias a Majestad TV. Y también a todos quienes nos escuchan, un fuerte abrazo, gracias a todas nuestras frecuencias, Pichincha, Manabí, Esmeraldas, y quienes nos siguen a través del primer portal web del Ecuador, ecuadorinmediato.com. Hoy día martes 30 de julio, penúltimo día de este séptimo mes del año. Contertulio, ¿qué agenda tenemos? Claro que sí, para el día de hoy, bueno, hasta las 7 de la mañana tendremos nuestra habitual tertulia. Luego estará con nosotros María Teresa Mola Sainz. Ella es eurodiputada, ha llegado acá al Ecuador para hacer una valoración de la situación política del país y particularmente del ex vicepresidente Jorge Glass, quien cumple una sentencia en la cárcel de la Tacunga por el delito de asociación ilícita. Estaremos hablando con María Teresa Mola al respecto. El analista económico Osvaldo Landazuri también visitará nuestra mesa de trabajo. En las últimas semanas hemos tenido pues diversas visiones en torno a la situación económica y obviamente el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la posibilidad del ingreso del Ecuador a la denominada Alianza del Pacífico. Hoy tendremos la visión de Osvaldo Landazuri al respecto. Y estará con nosotros, como lo anunciamos ayer, Mauricio Rosales, gerente de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, para conocer detalles sobre el plan de repavimentación para Quito, algo que también ayer comenzamos a hablarlo con el vicealcalde de Quito, Santiago Guardenas. Así que esa es nuestra agenda de trabajo para el día de hoy. 6:15 en la mañana, a primera hora comienza con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6 de la mañana con 16 minutos. José Tuárez llegó a la asamblea para negar toda acusación. Rafael Correa asegura que el gobierno está usando la justicia como instrumento de persecución. Por usar nave del Estado con Iván Granda, María Paula Romo enfrentaría un juicio político. En la Asamblea Nacional existen opiniones divididas respecto a la autorización para enjuiciar penalmente a la ex vicepresidenta Viviana Bonilla. Un femicidio cada 3 días en el Ecuador. Amnistía migratoria arrancará con la condonación de multas. 6:16 en la primera hora.
6 de la mañana con 17 minutos. José Tuárez llegó a la asamblea para negar toda acusación, nota de Diario Expreso. José Carlos Tuárez llegó ayer directo al paredón. Su silla en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional estaba lista. Entonces, luego de instalada la sesión ordinaria, fue él, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, quien presentó primero las pruebas de descargo dentro del juicio político en su contra. Todos los cuestionamientos son sin fundamento jurídico, siempre cumplí con todos los requisitos, lo ético es dejarnos trabajar. Así, con estas frases arrancó su discurso, que por cierto estaba plasmado en un par de folios y con un par de erratas. Afuera del Palacio Legislativo, mientras tanto, se iniciaba la sesión. Cientos de simpatizantes de Tuárez, que según el cura nunca convocó, gritaban a su favor. Adentro, para defenderse tras ser acusado por el asambleísta Fabricio Villamar de incurrir en la prohibición legal establecida en la Ley Orgánica del Consejo, que no permite ser consejero a los representantes de cultos religiosos, decía que él no ha sido representante legal de una orden religiosa y que ser miembro activo es expreso de militares y policías. Para rematar, aseguró que existe un sentimiento de animadversión gratuita en su contra. Recordó que en la lista él fue el más votado, negó haber incumplido con la Constitución y cambió de tema. Dijo que actualmente vivimos la crisis carcelaria, que él quiere luchar para que los presos tengan una vida digna. Y llegó el turno de los asambleístas. Fausto Terán dijo: aquí no hay antipatías, existen denuncias que pesan sobre usted. Tuárez respondió que ha pedido a la Contraloría para que se le haga un examen especial para la tranquilidad del pueblo. Daniel Mendoza, otro legislador, le recordó que el presidente del Consejo ha hecho proselitismo político, aun cuando la intención era despolitizar el Consejo de Participación. Tuárez se defendió y dijo: yo no pertenezco a ningún tipo de partido u organización política desde hace 5 años. 6 de la mañana con 18 minutos. El portal de noticias ecuadorinmediato.com da cuenta de declaraciones recogidas justamente la víspera por quienes hacen pues este portal, emitidas esas declaraciones por el expresidente Rafael Correa. Correa, en los micrófonos de ecuadorinmediato.com, habló sobre la vinculación en el caso Sobornos 2012-2016, antes conocido como Arroz Verde. Según el exmandatario, el gobierno de Lenín Moreno está usando la justicia como instrumento de persecución. Yo no tuve que ver con finanzas en la campaña de Alianza País. Yo era candidato en la campaña 2012-2013. Obvio que tenía que ver, pero otra cosa son las finanzas. El exmandatario explicó que su vinculación en el caso Sobornos fue por la acción de la Fiscalía General del Estado. La fiscal no busca la verdad, sino culpables, pero sobre todo, la orden del gobierno es ir tras mi persona, dijo. Asimismo, Correa aseguró que se trata de una estrategia para evitar que pueda regresar al país. Ellos saben que el caso Balda no es suficiente porque eso prescribe. Sin embargo, el cohecho no prescribe y con eso quieren evitar que yo regrese a mi patria para siempre. Ahora parece todo culpa de Correa, dijo. Sobre los presuntos aportes irregulares en Alianza País, el exmandatario aseguró que las cuentas están claras. Las cuentas han sido probadas y auditadas. Eso está en el Consejo Nacional Electoral. Pero les recuerdo que el candidato en campaña no se metía con esas cosas. Aseguró además que no conoce a Laura Terán, una de las implicadas en este caso. Rafael Correa habló sobre su relación con Pamela Martínez, otra de las implicadas, y cuyo domicilio permitió encontrar pues a las autoridades cuadernos que revelarían los presuntos aportes. Aquí han dicho que se han encontrado 60,000 páginas con los detalles de esos supuestos aportes. Yo pregunto, ¿quién va a tener 60,000 páginas de este tipo de cosas? Yo conozco a Pamela Martínez como una profesional, pero nunca formé parte de su círculo cercano, afirmó el exmandatario. 6:20 en A Primera Hora. Usted nos puede seguir en nuestras redes sociales. En Twitter, @APrimeraHora_S. Y en Facebook, A Primera Hora Ecuador. 6 de la mañana con 21 minutos. Por usar nave del Estado con Iván Granda, María Paula Romo enfrentaría juicio político, nota de diario El Universo. Una aeronave del Estado fue usada por el secretario anticorrupción Iván Granda, sus hijos y la ministra María Paula Romo para trasladarse de Santa Elena a Esmeraldas hasta un club privado vacacional ubicado en esa provincia. El hecho ocurrió el 3 de marzo en medio del feriado de carnaval y fue registrado en una bitácora de vuelo que fue entregada de forma reservada a la asambleísta Lourdes Cuesta de Creo, que por un lado pide a la Contraloría que investigue el caso y por otro recoge firmas y recopila información para iniciar un proceso de juicio político en contra de María Paula Romo. Ayer la asambleísta, señaló que no solo el mal uso de bienes públicos sería la causal de juicio político,
sino también la crisis carcelaria y la supuesta negligencia en el caso de femicidio de Diana Carolina ocurrido en las calles de Ibarra, Imbabura. Cuesta aclara que según la normativa vigente, Granda no es susceptible de juicio político, pero Romo sí. En el oficio enviado por Cuesta al contralor Pablo Celi el 3 de julio, la legisladora informó que Romo y Granda habrían hecho uso arbitrario de la aeronave Beechcraft King Air y el helicóptero Airbus B-2 perteneciente al servicio aeropolicial de la Policía Nacional, siendo trasladados por temas no oficiales y no personales de Guayaquil a Salinas y de allí a Atacames, específicamente para vacacionar en un club. La primera reacción de los aludidos surgió vía Twitter el 13 de julio. La ministra dijo mucha mala fe en la insinuación de la señora Cuesta en esta carta que difunde el correísmo. En la fecha a la que se refiere estuve encargada de preparar la reunión del presidente Moreno y el presidente Juan Guaidó en Salinas. Granda hizo lo propio y señaló que en redes sociales se le acusa de viajar a la playa y es su deber recordar que la presencia en Salinas fue por la visita de Guaidó. Es de conocimiento público que mis hijos tienen protección y seguridad por las amenazas recibidas en el cargo que desempeño. Ninguno de los dos funcionarios se refirió ese día al traslado de Salinas a Esmeralda. 6 de la mañana con 23 minutos. Diario El Telégrafo da cuenta que en la Asamblea existen opiniones divididas respecto a la situación jurídica de Viviana Bonilla. El debate en la Asamblea se instaló: ¿se debe o no levantar la inmunidad a la legisladora Viviana Bonilla? Que hay un error de concepción. No es levantar la inmunidad, sino autorizar el enjuiciamiento penal de un legislador. La Fiscalía General del Estado está segura de que encontró los indicios para enjuiciar a la legisladora independiente en el caso Sobornos 2012-2016, conocido como Arroz Verde. Por eso incluyó su nombre en la lista de 22 personas que serán acusadas. No obstante, Bonilla tiene un trato diferente por su cargo y por ello la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, pidió a la Asamblea que se pronuncie sobre si es pertinente que se le retire la inmunidad. Para el asambleísta Homero Castañer de Creo, ese trámite debe cumplirse y para aprobarlo deben reunirse las 2/3 partes del pleno de la Asamblea, o sea 91 votos. En cambio, para René Yandún de la bancada de Integración Nacional, los hechos que se imputan a Bonilla ocurrieron antes de ser asambleísta, por lo cual no se debe debatir el retiro de su inmunidad. Mientras Alberto Arias de Alianza País dijo que este tema será discutido la noche de ayer en el bloque y de esa reunión saldrá su decisión para el caso. Bonilla se separó de Alianza País en 2018, sin embargo no es distante a la bancada de la lista 35 y su voto ha servido para consolidar la mayoría. 6:24 en la primera hora. Seis de la mañana con 24 minutos, un femicidio cada 3 días en Ecuador, nota de Diario La Hora. Acortar la brecha que existe entre los órganos de justicia y la ciudadanía fue uno de los objetivos mencionados durante la firma del Acuerdo Nacional 2030 para el acceso a la justicia por una vida libre de violencia. Que las cifras sobre los niveles de agresiones de género son tristes, dijo el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, durante su exposición en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Ratificó una vez más que 6 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia. Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Secretaría de Derechos Humanos, Defensoría Pública y el Ministerio de Inclusión fueron los organismos que firmaron el acuerdo. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, comenzó su discurso recordando los nombres de Marta, Carolina, Juliana y Evelyn, mujeres que sufrieron agresiones que en algunos casos terminaron enlutando a sus familias. La funcionaria informó que desde 2014 a la fecha hay un registro de 342 casos de femicidio. Esto quiere decir que cada 3 días ocurre un caso de este delito a nivel nacional. Maldonado anunció que hasta fines de este año el Consejo de la Judicatura entregará 8 unidades especializadas de violencia contra la mujer y núcleo familiar que se sumarán a las 30 de justicia que ya están funcionando en el país. 6 de la mañana con 26 minutos. Para finalizar este bloque de noticias nacionales, damos cuenta de una nota que publica Diario El Comercio. Amnistía Migratoria arrancará con la condonación de deudas. Las multas por permanecer en el Ecuador de manera irregular serán condonadas a los migrantes venezolanos que hayan superado el tiempo de estadía que les permite la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Las sanciones representan valores de entre $200 y $750. El decreto ejecutivo 826
firmado la semana anterior incluye un censo, una amnistía migratoria y la entrega de visas humanitarias para los ciudadanos de esa nacionalidad, informó la ministra del Interior, María Paula Romo. Se está perdonando las multas migratorias que todas estas personas han acumulado porque si no salieron del país, se acumulan multas que actualmente se convierten en un conflicto por el monto que tienen que pagar y solamente llevan a miles de personas a entrar en otras y nuevas condiciones de irregularidad, dijo. El número de beneficiados podría ser alto si se toma en cuenta que de los demás de 300,000 venezolanos que están en el Ecuador, 110,000 han recibido visas y accedido a una condición migratoria regular. Podrán acogerse solo quienes ingresaron al país por los puntos de control migratorio hasta la fecha de entrada en vigencia del decreto ejecutivo, o sea, el 26 de julio, y que no hayan infringido la ley. El reglamento de la Ley de Movilidad Humana sanciona con una multa de 2 salarios básicos unificados a los ciudadanos sudamericanos que ingresando en calidad de turistas superen los 180 días autorizados para esta actividad. 6 de la mañana con 27 minutos en la primera hora a través de Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Seis con 29 en la mañana, ¿cómo le va con tertulio? Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? Un poco sorprendido. ¿Por qué? Bueno, no pierde la capacidad de asombro, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué te con las tiene declaraciones de ayer en el marco de la sesión de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea a propósito de la presencia de los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por parte de la presidenta de ese órgano parlamentario, Joana Cedeño. A mí me parece que lo que ayer refirió la presidenta de la Comisión de Fiscalización da para reflexionar y también para analizar el hecho de que varias autoridades me parece que no están tan sintonizadas, no hablo con los temas políticos, pero sí con las lógicas jurídicas o con principios que no son exclusivos del Ecuador, sino que se trata de principios universales. A ver, voy a ver si puedo reproducir un extracto de lo que dijo ayer la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Ustedes sabrán disculpar que este espacio es muy artesanal. Nosotros hacemos la valoración de estas pruebas y emitimos un informe. Esta comisión lo que hace es recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional quién finalmente será el que tome la decisión política de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ok, esto fue lo que dijo ayer la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Creo que está completo el audio, no sé si se escuchó todo. Déjame ver de nuevo. Solo como fines aclaratorios. Nosotros no tenemos que venir a esta comisión a probar que usted es culpable. Usted tiene que venir a probar que es inocente. Ya, esta es la parte. Es un nuevo principio jurídico. Todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. A ver, partamos de un hecho. Tú tienes el artículo de la Constitución allí, que inclusive luego de esta declaración que acabamos de escuchar de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño, y espero que la crítica se entienda como tal, es una crítica periodística totalmente constructiva, que se comprenda lo que estamos diciendo. Incluso juristas que no comulgan
y que no comulgaron con el momento político de la última década, porque todo el mundo, insisto, hay un segmento de la sociedad que todo lo relacionan con el correísmo o anticorreísmo, y eso hemos hablado una infinidad de veces. Pero vamos a lo que dice la letra de la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? A ver, de los derechos de protección, artículo 76, numeral 2, se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Aquí estamos hablando de temas judiciales, cuando hablamos de sentencia ejecutoriada, o de resoluciones políticas, porque dice mediante resolución firme. La Asamblea se pronuncia mediante resoluciones. Esa es la manera que se pronuncia la Asamblea Nacional. En el caso de un juicio político, los legisladores votan por una resolución. Mientras esa resolución no esté en firme, una persona es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad. Señores legisladores, con todo respeto, ese es un principio jurídico no ecuatoriano, no latinoamericano, no del correísmo. Es un principio jurídico universal que implica la protección de los derechos humanos de cualquier persona. Toda persona es inocente mientras no se demuestre culpabilidad. Toda persona tiene derecho a un juicio justo. Toda persona tiene derecho a un abogado. Al debido proceso. Toda persona tiene derecho al debido proceso, a que se le imparta justicia y no venganza. ¿Y cómo se imparte la justicia? ¿Cómo se imparte la justicia? El acusador debe demostrar la culpabilidad de la persona, y la persona acusada tiene el derecho de presentar los descargos frente a la acusación que recibe. Pero no se trata que una persona inocente, una persona debe demostrar su inocencia. Se trata que su acusador debe demostrar su culpabilidad. Si el señor Tuárez, la señora Chalá, la señora de Sintonio o el señor Gómez son culpables, los asambleístas Fabricio Villamar, Raúl Tello y Yanine Cruz son quienes deben demostrar la culpabilidad, y los acusados presentar los descargos correspondientes, como ocurrió ayer en la Comisión de Fiscalización. Aquí hay una mala utilización de los términos jurídicos universales. Claro, y posterior a eso, a las pruebas de cargo que presentan los acusadores, los miembros de la Comisión de Fiscalización, que es la que preside la señora Cedeño, tienen que elaborar un informe en el cual recomienden el envío del proceso del juicio político al Pleno de la Asamblea o su archivo. Finalmente terminan siendo el último filtro antes de llegar al Pleno. Antes de llegar al Pleno. Y ese filtro termina convirtiéndolos también en una especie de jueces, ¿no? Porque si das paso a que el juicio siga, estás diciendo que hay una responsabilidad de carácter político en los funcionarios que son señalados. Revisemos el capítulo del enjuiciamiento político a los funcionarios que está en la sección tercera de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. A partir del artículo 78 se habla del enjuiciamiento político, se habla de la solicitud, se habla del trámite, se habla de la calificación. Dice el 81, el artículo 81, para hablar del momento que está viviendo hoy la Comisión de Fiscalización y Control Político con este caso en particular, y para conocimiento de nuestra audiencia. Artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Calificación. La Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro del plazo de 5 días, abocará conocimiento de la solicitud de juicio político, previamente calificada por el CAL, y verificará que cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República. Caso contrario, la archivará. ¿Qué dice el artículo 131? Habla de quiénes serán susceptibles o sujetos de enjuiciamiento político. Sí, el artículo 131 da cuenta que los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son sujetos de juicio político por parte de los legisladores. Eso está vigente, porque eso también se ha discutido, que supuestamente la situación de los consejeros cambia porque su origen es el voto popular, pero no se reformó la Constitución en este sentido y ellos son sujetos de enjuiciamiento político. ¿Qué más dice? Calificado el trámite, notificará al funcionario o funcionaria sobre el inicio del mismo, acompañado de la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, a fin de que en el plazo de 15 días ejerza su derecho a la defensa en forma oral o escrita y presente las pruebas de descargo que considere pertinentes. De igual forma, notificará a las y los asambleístas solicitantes para que, similar plazo, presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones. La Comisión de Fiscalización y Control Político, por decisión de la mayoría de sus integrantes, podrá solicitar pruebas de oficio. Si puede solicitar pruebas de oficio y si la Comisión de Fiscalización recibe las pruebas de cargo y de descargo, automáticamente los integrantes de la comisión se convierten en una suerte de jueces políticos, porque conocen las visiones de uno, de otro y también de quienes considera que deben acudir
invitados por la comisión, de oficio han sido invitados para escuchar sus criterios en torno a este tema. Entiendo que han sido invitados Ramiro García y María José Gervis para que presenten sus criterios en torno justamente a este tema. ¿Qué más dice? Calificado el trámite por la Comisión de Fiscalización y Control Político, el enjuiciamiento político continuará sin necesidad de las firmas correspondientes. El CAL deberá brindar todas las facilidades y el apoyo técnico especializado que la comisión lo requiera para cada caso. El 82, informe. Vencido el plazo de 15 días señalado en el artículo anterior, la Comisión de Fiscalización y Control Político deberá remitir en el plazo de 5 días al presidente de la Asamblea Nacional un informe que detalle motivadamente las razones por las cuales se archivó el trámite o la recomendación de juicio político. De considerar lo necesario, la comisión podrá solicitar al presidente de la Asamblea una prórroga de hasta 5 días adicionales. Esto es importante. La comisión recomienda el juicio político o aprueba un informe archivando el pedido de juicio político. Claro. Entonces se convierten en jueces. Finalmente se terminan convirtiendo en jueces porque son los que van a votar el informe en el que se recomienda o continuar el proceso o el archivo, dependiendo de las pruebas. Pero por lo que hemos visto en los últimos casos y en los últimos meses, más que las pruebas, finalmente lo que termina pesando es la voluntad política, ¿no? No sé si tú tienes la misma lectura, o sea, y en este caso, como ya lo adelantábamos ayer, al menos digo, esa es mi percepción, como existe una corriente política muy fuerte en contra de el Consejo de Participación Ciudadana como institución, pero adicionalmente en contra de estas 4 personas que conforman la actual mayoría del Consejo, me parece que las cartas están ya echadas y que el proceso va a pasar al Pleno de la Asamblea. Eso no me queda la menor duda. No sé si tú tengas la misma visión o no, compartas ese criterio, pero yo creo que la voluntad política está. ¿Por qué? Por lo que hemos señalado, es decir, existe una suerte de crítica constante, consuetudinaria, en contra del Consejo como institución y en contra de estas 4 personas que conforman la mayoría. De ahí que el momento en que asuman los suplentes, que se titularicen ellos, y haya una reconfiguración de esa mayoría en el Consejo, veremos si es que las críticas a la institución per se continúan o si se van dosificando la dosis de veneno en contra del Consejo, dependiendo de cómo se reconfigure la mayoría, ¿no? Ahora, si es una mayoría pro coalición AP, creo, y PSC, pues no pasará nada, yo creo, ¿no? Sí, o sea... Le bajarán la dosis, digo, de todas maneras, carga. yo soy de los que cree que a esta hora el Consejo está totalmente desprestigiado. Pero y al mismo tiempo, o sea, lo que yo considero es que si es tan mala y tan negativa la existencia de este Consejo de Participación, lo que la Asamblea debería trabajar, a más de pretender bajarse de estas 4 personas, es una reforma constitucional urgente para desaparecer el Consejo. De acuerdo, si es que eso es lo que apuntan que lo hagan. Ya, pero... digamos que eso viene, o ese sería el paso posterior. Hoy, en el caso del juicio político, señores, y que se entienda, porque muchas veces no se comprende cuando uno genera este tipo de comentarios, siempre hay un segmento de la sociedad que no entiende, que por más que se le explique no comprende, o no abre la visión. Aquí no se trata de defender o señalar la culpabilidad de los consejeros. Ese no es el rol de quienes hacemos este espacio, ese no es el rol de los periodistas, señores. Ni del señor Moncayo ni de quienes habla. No es nuestro rol decir que los señores Tuárez, Gómez, de Cintorio y Chalá son culpables o inocentes. Ese no es rol nuestro. Nosotros somos apenas periodistas que tenemos una opinión, ciertamente tenemos una opinión. No nos pidan imparcialidad en una opinión porque eso no existe. No existe. La opinión tiene un sesgo, la opinión no es objetiva, es subjetiva. Y ustedes pueden compartir o no nuestras opiniones. El tema es que yo sí soy de los que cree que las opiniones deben ser argumentadas. Porque tú no puedes decir cualquier cosa a pretexto de la libertad de expresión. Y lo que procuramos, por ejemplo, al hacer este comentario, no es hablar de si son culpables o inocentes los señores consejeros que están siendo enjuiciados por la Comisión de Fiscalización y Control Político, sino simplemente señalar que, creo yo, y me parece que en eso tú y yo coincidimos, que las declaraciones de la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, la saresta Joana Cedeña, fueron desatinadas ayer. Un desatino absoluto. Porque ella tiene la obligación, el legislador es el que está sustanciando el proceso, el comisionado, quien integra la Comisión de Fiscalización, es quien está sustanciando el proceso. Y porque su visión atenta contra el principio jurídico de presunción de inocencia y de que quienes
están acusando, deben demostrar la culpabilidad de una persona. No Ahora, es al revés. Ahora yo te vuelvo a plantear la misma discusión sobre la cual veníamos dialogando casi toda la semana anterior, porque creo yo que no es un tema menor y porque creo que eso le hace muchísimo daño a nuestra democracia, y es el hecho de que cuando ofrecieron la reinstitucionalización, había mucha gente que tenía la esperanza de que sí, que en efecto eso ocurra. Pero yo te pregunto a ti, ¿cuánto abona a la institucionalidad y a la institucionalización del país el hecho de que quieran bajarse a 4 funcionarios que fueron elegidos democráticamente en las urnas mediante un sistema que ellos mismos propusieron? O sea, como no les gustaron los resultados electorales y como Tuárez resulta que en serio sí es un personaje bastante ecléctico, no bien histriónico, es un personaje folclórico, puede resultarles lo que sea, pero como no les gustó, entonces hay que buscar la vía para bajarse esa elección. Eso a mí me parece que es terrible, porque yo no sé si están reparando en aquello los asambleístas, y en realidad toda la clase política de este país, porque lo que van a hacer a través de un juicio político es herirle de muerte a la democracia, porque ellos nos propusieron elegir democráticamente a los consejeros. Su Consejo de Participación Ciudadana, liderado por Trujillo, eligió y designó a los actuales consejeros nacionales electorales. Los 2 consejos electorales, tanto el de transición, lleno de lumbreras, como el actual, lleno de lumbreras, elegidas por Trujillo, fueron los que calificaron las candidaturas. Ellos organizaron las elecciones. Lo que no les gustó fue el resultado de esas elecciones. Entonces, para mí es sumamente grave, más allá de que ya hay gente que no comparte conmigo, desde luego, y eso es totalmente respetable. El hecho de que, para mí, el Consejo de Participación es un organismo, no sé si considerarlo como tal, pero estéril, más allá del tema de que designa las autoridades, pero que no ha sido la mejor solución. Porque no se ciudadanizó nunca, porque siguió bajo el control de las élites políticas, porque lo controló Correa antes, porque lo controló Trujillo después. Y me parece que la solución no fue el mejor remedio. Entonces, yo no sé si tú reparas y la gente que nos escucha repara en eso. O sea, los asambleístas hoy, que fueron elegidos democráticamente también, están hiriendo de muerte a la democracia en este país, porque están pretendiendo a través de un juicio político, que es también algo que les faculta la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución, pero están pretendiendo bajarse menos de 2 meses después de su posesión a 4 funcionarios que fueron elegidos en las urnas. O sea, ahí hay un tema muy de fondo y que es muy, muy grave. Y yo no sé si la gente está reparando sobre aquello. Es un sistema que nos propusieron ellos mismos. No les gustaron los resultados electorales. Yo no estoy tan de acuerdo con tu visión respecto de que la democracia podría ser herida de muerte. Mañana eligen a una autoridad y como a las élites no les gustó, entonces bajémonos a través del mecanismo que sea. El tema es ese, porque si no era la asamblea, era la Contraloría, con Tertulio. Y van a buscar cualquier subterfugio para bajarse los actuales. De acuerdo. A ver, también hay que recordar que a este consejo, al menos a 2 de sus integrantes principales y 1 suplente, se los quisieron bajar antes de que proclamen los resultados definitivos y les entreguen las credenciales. Hasta el final. Me refiero a la señora de Centonio, al señor Gómez y al señor Dávalos. El señor Dávalos es el primer suplente. Si cae Tuárez, sube Dávalos. ¿Ya? Pero, a ver, de incoherencias por parte de la clase política hemos visto a lo largo de 40 años de democracia, hemos visto un montón de incoherencias por parte de la clase política. Tal vez estas, obviamente, son las más recientes. Ayer, por ejemplo, veía una nota en un canal de televisión que daba cuenta de esta decisión del presidente de la República de retirar la atribución de la lucha contra la corrupción del Consejo de Participación Ciudadana dentro de la Comisión Interamericana de lucha contra la corrupción y trasladar esa atribución a la Secretaría Anticorrupción que lidera Iván Granda. Y frente a eso, en una nota en un canal de televisión se afirmaba que con esta decisión prácticamente el Consejo de Participación Ciudadana ya no tiene razón de ser. O sea, me parece que el criterio es demasiado pequeño, demasiado primario el análisis al señalar eso, porque las atribuciones del Consejo van más allá. El Consejo tiene que designar autoridades de control, competencia que todavía la tiene, competencia que no va a perder mañana,
Competencia que si la pierde, perderá después de un tiempo. Y con base en el camino que deba señalar la Corte Constitucional. Esa competencia es inminente, la va a perder. Yo creo que el Consejo no va a desaparecer, al menos no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo creo yo que el Consejo va a perder la atribución de designar autoridades de control. Y esa atribución va a volver a la función legislativa como era hasta el año 2008. Pero el Consejo también tiene la atribución de la participación ciudadana y el Consejo tiene la atribución de la lucha contra la corrupción. Ayer, por ejemplo, hubo una declaración del ex consejero transitorio Pablo Dávila que matizó este reportaje de un canal de televisión haciendo referencia a que supuestamente con esta decisión del Ejecutivo prácticamente el Consejo no tiene razón de ser. Creo yo que esa es una visión, insisto, muy cerrada, muy pequeña. No es una visión amplia sobre las atribuciones del Consejo. Pero, ¿por qué cito esto? Porque no tengo dudas que dentro de la agenda de algunos medios y dentro de la postura de algunos actores políticos está en el radar el, con sus discursos y con sus notas, continuar con este proceso de deslegitimación del Consejo de Participación Ciudadana. Que creo que está allí. O sea, para mí está clara la agenda de algunos medios de deslegitimar al Consejo, conjuntamente con varios actores políticos y con exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Por cierto, de los exintegrantes, al único que yo le he visto activo es al doctor Pablo Dávila. Yo le he visto activos a los otros 5 consejeros, exceptuando al doctor Trujillo ya fallecido, que tenía la misma visión recogida hoy por Pablo Dávila, pero no he visto a los otros 5 consejeros sumarse a la misma corriente, al menos de forma pública, y participar activamente de la visión que el doctor Dávila está impulsando. Entonces, para mí hay una clara agenda de ciertos medios y de varios actores para posicionar este mensaje de deslegitimación. Oye, ahora, y si quiero ponerme muchísimo más riguroso digamos, fiscalizando los discursos de nuestra clase política, yo te diría, bueno, y si finalmente, como va a pasar, les destituyen después de la censura a los consejeros y se echan abajo una elección popular, porque eso es lo que va a suceder, se van a echar abajo una elección popular, ¿dónde queda toda la plata que se ha gastado en la elección del 24 de marzo y toda la plata que se gastó en la consulta popular? Entonces, como andan con tan rigurosos con el tema de la austeridad y cuidadosos con el uso de los recursos públicos, yo les pregunto entonces de qué sirvió que se gasten $60 millones en una consulta si no fueron si finalmente no respetaron los resultados. De acuerdo, me dicen acá, gracias por este aporte. La semana anterior estuvo activo Luis Hernández, no lo había visto, estuvo activo acompañando a la Corte Constitucional a Pablo Dávila, solo lo vi a Dávila, no lo vi a Luis Hernández, pero gracias por esta referencia. Y también ha hablado Javier Zavala, no he escuchado a Javier Zavala y si me pueden ayudar un poco refiriendo qué ha dicho Javier Zavala sobre el tema. Pero digo, yo ratifico, para mí hay una clara agenda que apunta a deslegitimar al Consejo, pero creo yo que también el Consejo ha comprado todos los boletos para que lo deslegitimen. Porque el Consejo no ha logrado regularizar su situación, porque las sesiones del Consejo que se transmiten en vivo son un desastre. Porque la comparecencia de Tuárez a la Comisión de Participación Ciudadana en la Asamblea fue a pintarles la cara a los legisladores que ya estaban con la sangre en el ojo. Para ellos eso fue como que ya la gota que derramó el vaso. Sí, o sea, el Consejo también, creo yo, no ha hecho lo que hay que hacer. O sea, no ha manejado, las sesiones no se han manejado con la seriedad que ameritaría. Ya el tema del reglamento, partiendo de cosas tan sencillas como la designación de los secretarios, la expedición de un reglamento, cuál es el plan de trabajo del Consejo. O sea, el Consejo también, y tú has dicho la frase más adecuada, el Consejo ha dado papaya. Por supuesto que ha dado papaya. Creo yo que el Consejo no ha trabajado. Y claro, algunos van a decir, no ha trabajado porque no lo han dejado. Yo creo que el Consejo ha tenido posibilidades de trabajar. O sea, no es que no se ha podido instalar, no es que no ha podido sesionar. Las sesiones del Consejo realmente han sido sesiones conflictivas, sesiones complejas. Y creo yo que José Carlos Tuárez no ha sido tinoso en la conducción de las sesiones. Yo he visto algunas a través de la transmisión vía streaming que hacen de las sesiones del Consejo. Qué entretenidas son esas sesiones. Pues, o sea, a ratos entretenidas, otras aburridas, pero yo siento que no hay un norte. Yo siento que el Consejo no tiene un norte. ¿Cuál es el norte del Consejo? ¿Hacia dónde apuntan? Siento que no lo tiene. Ahora, te digo una cosa, ayer por ejemplo, y estos son detalles que
que la gente, digamos, no los conoce muy bien o no los ve a través de los medios. Hubo un grupo interesante de gente en los exteriores de la Asamblea que fue a respaldar a Tuárez. Yo no sé... ¿Cuándo? ¿Ayer? Ayer, claro. Y se registraron algunos incidentes. Sí. Ayer también hubo excesos. Sí, hubo incidentes, hubo equipos periodísticos de algunos medios que fueron agredidos. Hubo excesos, así es. Se meten con el camarógrafo, se meten con el asistente. Con el vehículo. Se meten con el vehículo. Lanzaron piedras a los autos y tal. Se enfrentaron simpatizantes de Tuárez con la Policía Nacional y demás. Pero finalmente lo que va a conseguir la Asamblea con Tertulio, si es que se termina bajando estos 4 funcionarios, sobre todo a Tuárez, que me parece que es el más mediático de los 4, y digamos que es como el objetivo principal, además porque es el presidente del Consejo. A mí me da la impresión de que están victimizándolo tanto y están tan cerca de las próximas elecciones que por ahí podrían estar esos mismos fabricando su propio Frankenstein. O sea, yo no descartaría que Tuárez de aquí en adelante se convierta, como somos los ecuatorianos, en una figura política con aspiraciones más allá de estar solamente en el Consejo de Participación. Oye, a veces uno lee cosas que escriben los oyentes. Carísimo oyente. Dice, necesitamos otra radio La Luna. Es la única solución, los radios y programas de radio que lo único que hacen es bla, bla, bla. O sea, de verdad, a veces perdemos el sentido de las proporciones. Señores, los periodistas no somos activistas ni militantes. O sea, no se confunda, de verdad, no se confunda. Al menos quienes hablan, y hablo por mi contertulio, nosotros no practicamos ni la militancia ni el activismo. O sea, no cuenten con nosotros para eso. Por si acaso, no cuenten por nosotros para eso. Yo no tengo simpatías ya. políticas. El arma nuestra es esta. País. Esta es el arma nuestra. Yo que lo he dicho 1,000,000 de veces. Ya. Y el arma nuestra es el micrófono y la palabra. El micrófono y la palabra. ¿Y qué tipo de palabra? La palabra argumentada, la crítica constructiva, la crítica positiva. Jamás la crítica destructiva. El arma nuestra no es coger y arengar a la gente que salga a las calles y utilizar palabras de grueso calibre para insultar a las autoridades. O sea, está confundido la persona que acaba de escribir. Está confundido. Pero no te enojes. Creo que no. Es que no se entiende el rol a veces del periodismo. Claro que. O sea, si otros lo hacen, que lo hagan. Al menos con nosotros no cuenten para eso. Hay otra cosa que nos decían igual. Y ayer alguien lo tomó como una amenaza, parte de la intervención de la consejera Victoria de Sintonio. Y es, de aquí se van a venir demandas contra el Estado, ¿no? ¿Cuánto tuvo que pagar el Ecuador por la destitución de los jueces de la Corte Constitucional y de la Corte Nacional de Justicia en la época de Gutiérrez? No me acuerdo. Bueno, de aquí pero se va creo que les tocaba como $200,000 por cabeza. Ya, bueno, aquí se va a venir una lluvia de demandas internacionales y con unos montos enormes que tendrá que asumir el Estado, gracias a estas lumbreras de legisladores que tenemos, ¿no? Ya pasó en diciembre del 2004. Porque fueron elegidos por votación popular. Por eso para mí, oye, en serio es que ese tema, y me sorprende que a ti no te escandalice como a mí. Tú que eres un defensor yo no digo que no me escandaliza. Sistema democrático. Yo lo que digo es que no creo que esté vida de muerte porque perdóname. Nuestra democracia ha tenido un montón de casos todavía más graves que el que estamos hablando en este momento. Pero perdóname, contertulio, son 4, a ver, nos guste o no nos guste, nos resulten lo que sea, Tuárez, Chalá, Gómez y de Sintonio fueron elegidos en las urnas. Y para mí ese tema es extremadamente delicado. Sí, pero el hecho de que sean... Y ahí yo, por ejemplo, tengo un punto que seguramente va a ser materia de discrepancia. El hecho de que alguien sea elegido en las urnas no significa que no es susceptible de control político. Ya. Un alcalde, un concejal es susceptible de control político por parte del consejo. Sí, contertulio. Pero al mes y medio de haber asumido funciones. O sea, déjale por lo menos que comete errores. Esa es otra cosa. Déjale por lo menos que se equivoque. Que yo, por ejemplo, como tú sabes decir, dale el beneficio de la duda. Sí, yo, por ejemplo, insisto, yo no creo, o mejor dicho, yo creo que obviamente son susceptibles de control político. Me parece a mí que las causales por las cuales están siendo enjuiciados políticamente no son causales sólidas y es una visión personal. Yo no creo que sean causales sólidas, esa es otra cosa. Pero yo no discuto la capacidad que tiene la legislatura de enjuiciar políticamente a los consejeros. Pero con no razones, con motivaciones. Exacto, pues estoy argumentando.
Estoy diciendo, yo no discuto esa capacidad constitucional. Pero no porque tú eres te parece que es un rabioso correísta, ya es justificación para enjuiciarle. Exacto, porque ese es el argumento de algunos. Exacto, de acuerdo. En esa parte sí, de acuerdo. Lamentablemente, las prácticas de la clase política siguen siendo las mismas. A lo largo de 40 años. La próxima semana este país cumplirá 40 años desde el retorno a la democracia y en 40 años las prácticas no han cambiado, han sido las mismas. A ver, y aunque resulte igual cansón, voy a volver al mismo cliché de los últimos días mío. Mientras la Asamblea nos sigue distrayendo con el juicio a Tuárez, con el juicio a no sé quién, con las disputas políticas, con los relajos legislativos y tales, la semana pasada se emitió no sé si era un acuerdo ministerial o un decreto. Un acuerdo ministerial. Ya, un acuerdo ministerial para desvincular más funcionarios públicos a través de las famosas evaluaciones u optimización del Estado. Entonces, mientras seguimos hablando de Tuárez, mientras la Asamblea nos sigue dando show, es como que la cortina perfecta para dar paso a las desvinculaciones de más gente del sector público. Y esas cosas, finalmente, ni los medios, ni la sociedad, ni la opinión pública está hablando. Digamos, esas cosas son parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Creo que Diego Borja, Pablo Dávalos, de aquí en estos micrófonos lo han dicho que sí. Pero ves, de esas cosas no se habla. Más desempleo, eso significa que habrá menos médicos en los hospitales públicos. En educación, ayer la ministra dijo que no se va a desvincular a profesores, maestros, claro, le preguntamos eso, pero que no. O sea, finalmente la duda me queda, porque si tienes que recortar, vas a tener que sacar gente, ¿no? ¿Qué va a pasar con la seguridad? Vemos que ahora mismo el país entero está siendo espectador de una serie de sucesos lamentables en el tema de seguridad dentro y fuera de las cárceles. Entonces, ¿qué va a pasar si sigues reduciendo personal en esas áreas? O sea, son cosas que me parece terminan afectando mucho más de cerca a la gente que si el Consejo de Participación elige o no elige al fiscal, o que si Tuárez sigue o no sigue al frente del Consejo. O sea, son cosas del día a día, el tema del empleo, de la salud, de la educación, que sí nos afectan. A diferencia de esto que finalmente son debates entre los políticos. Que es entre políticos. ¿No? Sí, sí. Y son unas cortinas de humo, pero tremendo. El problema es que de estos debates entre políticos discutes la fortaleza o debilidad institucional que tiene el Ecuador. Este país no es un país fuerte a nivel institucional, no tiene instituciones, no tiene institucionalidad fuerte, no la tiene, de verdad no la tiene. Es un acuerdo ministerial, gracias al doctor Arturo Ruiz, siempre presto a colaborar con los contertulios. Es el acuerdo ministerial número MDT, Ministerio de Trabajo, _2019-195, suscrito por el abogado Andrés Vicente Madero Poveda, ministro del Trabajo. Dice, expedir las directrices para la evaluación del personal en los procesos de reestructuración en las instituciones del Estado. Este es un acuerdo ministerial que tiene ¿cuántos? Tiene 26 artículos. Tiene 9 disposiciones generales y una disposición derogatoria. Pero aquí, por ejemplo, se habla, desmenuzando un poquito algunos elementos: objeto, ámbito, disposiciones generales, responsabilidad institucional y fases de evaluación, elaboración de la estructura provisional, evaluación de las nuevas competencias, traspaso y desvinculación de personal. Aquí se hablan de algunos elementos. Acá el economista Juan Pablo Jaramillo nos recuerda un detalle que tampoco me parece que es menor a propósito de el incumplimiento de funciones. En la Asamblea hay 4 comisiones que no trabajan ya más de 2 meses. ¿A esos quién les fiscaliza? ¿Ah? Te pregunto. A los asambleístas, ¿quién les fiscaliza? 2 años que nos tienen de tumbo en tumbo. ¿Quién les fiscaliza a ellos? Dime. Buena pregunta, ¿no? 4 comisiones de 13. Y el otro día aquí el vicepresidente Donoso nos dijo, pero son 2 de 13. Bueno, son 4 de 13 y así sea una. Pero es una comisión que no trabaja. Se les paga el sueldo para trabajar. No para que estén en disputas por quién quiere ser o no quiere ser presidente de la comisión. Claro. 4 comisiones que no trabajan en la Asamblea. ¿Quién les fiscaliza a ustedes? Tienes derechos de los trabajadores, tienes GATT, o sea, gobiernos autónomos, tienes relaciones internacionales. ¿Y cuál es la cuarta? Justicia. De justicia tampoco está sesionando. Está con problemas. Mira tú. Por acá recibo otro mensaje. Lamentablemente lo que sí es seguro es que despidan comunicadores.
despidan comunicadores. Sí, de esto, por ejemplo, hace algunas semanas, hace algún tiempo, escuchamos una declaración allí del consejero presidencial Santiago Cuesta en el sentido de comenzar a cortar cabezas por el área de comunicación, casi que minimizando a los comunicadores. Va a haber despidos. Va a haber desvinculación de personal. Póngale ojo entre hoy y mañana. Y póngale ojo los últimos días o las últimas horas del próximo mes de agosto. Va a haber desvinculaciones de personal. Y sobre esto me parece a mí el Ejecutivo debería ser mucho más claro sobre quiénes podrían ser los desvinculados. Ayer la ministra de Educación dijo que no va a haber desvinculaciones en el sector de educación, sin embargo, en el transcurso del día hubo algunos mensajes en el sentido de que al personal administrativo del Ministerio de Educación sí lo van a evaluar y lo van a desvincular. Vamos a ver qué pasa. Bueno, 7:01 vamos a la pausa. Gracias por la enorme interacción de nuestra audiencia, nuestros comentarios, nuestras críticas, siempre procurando ser argumentadas, no dueños de la verdad de ninguna forma, pero sí argumentando pues lo que decimos, el uso de la palabra aquí en nuestro espacio. Al retornar estaremos ya comenzando con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. No se despegue de la señal informativa de Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Siete con 13 en la mañana. A ver, dos cosas. Entiendo que no son 4, sino 5 comisiones. La otra es derechos colectivos, ¿no? Nuestro colega Ronnie Rodríguez, que también sigue muy de cerca las incidencias en la Asamblea, nos dice serían 5 las que están como ahí empantanadas, ¿no? La de los trabajadores, derechos colectivos, internacionales, gobiernos autónomos y se sumaría justicia. Correcto. Sobre la de justicia, en cambio, recibo un mensaje. Gracias al aporte, me dicen, justicia sí está sesionando. El tema es que no hay acuerdos. Pero sí están sesionando. En el caso de la de justicia, sí están sesionando, pero no hay acuerdos sobre algunos temas. Por ejemplo, la reforma del COIP. Exacto, el periodo anterior quedó aprobado un informe para segundo y definitivo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, pero resulta que no se ponen de acuerdo sobre quién debería ser el legislador o la legisladora ponente de este proyecto de reformas, en donde hay temas complejos como la despenalización del aborto por violación o la despenalización del uso del cannabis para fines terapéuticos. O sea, no se ponen de acuerdo sobre eso, pero hay que estar y mirar con mucho ojo lo que está pasando al interior de las comisiones legislativas, algunas de las cuales no logran hasta este momento regularizar su situación. Hay otras que están trabajando, digamos, con mucha celeridad, están trabajando sin problemas. Cito, por ejemplo, desarrollo económico, soberanía alimentaria, por ejemplo, por citar otro caso, de comisiones que sí están trabajando y que no han tenido dificultades para poder sesionar y comenzar justamente a analizar o a debatir los proyectos que están en manos de dichas mesas legislativas. De eso habrá que seguir hablando. Bueno, recibimos en nuestra mesa de trabajo a María Teresa Mola Sáenz. Ella es eurodiputada, visita el Ecuador, está de visita acá en el Ecuador. ¿Cómo le va, María Teresa? Bienvenida, buenos días. Buenos días, pues muy contenta de estar aquí con vosotros. Ya, muchas gracias. ¿Qué le ha traído al Ecuador? Bueno, pues fundamentalmente hemos venido para ver a Jorge Glass,
Ese ha sido el motivo fundamental, porque bueno, nosotros, disculpen, nosotros normalmente pues hemos ido a visitar a Lula, hemos ido a visitar, bueno, pues digamos que gente que está sujeta un poco al OFAR, hemos estado con Dilma también, en fin, intentamos hacer ese tipo de trabajo para informarnos, porque claro, la información que nos llega pues hay que contrastarla. ¿Pero qué les preocupa del caso de Jorge Glas? Bueno, del caso de Jorge Glas nos ha llegado mucha información, me refiero externa al Ecuador, pues de derechos humanos, de gente que ha venido a verle, y lo que nos habían comentado es que estaba en una situación, en una cárcel complicada, que no estaba con suficientes condiciones como para que no pudiera incluso correr en riesgo su vida. Nosotros dijimos, bueno, pues vamos a ir a verlo. Y entonces lo intentamos, nos dejaron verlo y pues lógicamente hemos sacado nuestras propias conclusiones. ¿Y esas cuáles son, Teresa? Bueno, pues ciertamente Jorge Glas ha sido y es vicepresidente de Ecuador. Al margen de que los motivos que hayan llevado para procesarle puedan ser correctos o no, yo entiendo por la información que tengo, pues que hay muchas cosas sin probar, pero lo cierto es que una figura de ese tipo es muy delicada, porque en una cárcel, además en una cárcel donde yo vi ciertamente hacinamiento, porque claro, entras, ves las celdas, ves una celda de 20 metros cuadrados con 8 mujeres dentro y niños, en fin, en una prisión de ese tipo, pues yo creo que un vicepresidente puede ser un rehén muy interesante cuando hay amotinamientos, que ha habido hace bien poco, y yo creo claramente que corre en riesgo su vida. Ahora, el tema es que Jorge Glas, independientemente de su condición de ex vicepresidente de la República, Jorge Glas cumple una sentencia penal por un delito común. En el Ecuador, la legislación ecuatoriana, a través del Código Orgánico Integral Penal, establece el delito de asociación ilícita por el cual ha sido sentenciado Glas. Y quienes, por ejemplo, sustentan o defienden el hecho de que Glas esté donde está, en el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga, porque Glas estuvo hasta hace algunos meses en otro centro de privación de libertad, en la cárcel 4, que obviamente tiene unas condiciones totalmente distintas, pero digo, para algunos Glas no debería tener ningún tipo de privilegio, sino que por tratarse de un delito común, no es un tema político, dicen ellos, debe estar en ese centro de rehabilitación social. Bueno, esa supongo que es la opinión de una serie de gente, pero yo lo que tengo entendido es que todavía el juicio no ha terminado. No, todavía la sentencia no está en firme. Creo, lo que he entendido es que, por lo visto, hay una ley en Ecuador donde no se puede estar más de un año en prisión preventiva, que yo sepa también, en octubre, hace 2 años que está allí. Sé que tiene el 11 de septiembre, que ya se va a empezar a elaborar la sentencia final, pero es incomprensible que estando en una situación donde todavía no se ha demostrado que él es culpable, esté en una cárcel de esas características. El día de mañana veremos. Si se demuestra que es culpable, habrá que analizarlo. Pero aún así, una persona que ha sido vicepresidenta de un país no tiene alguna diferencia, no me refiero de clase social, sino de riesgo como ser humano. Yo creo que las leyes hay que aplicarlas, pero sabiendo quién es la persona a la que se la aplican. Entonces, un vicepresidente de un país no es cualquier persona de la calle. Entonces ahí habría que tener un poco más de cuidado. Nosotros, desde luego, vamos a hacer un informe muy claro de que nos ha parecido pues alucinante la situación de Jorge Glas. Nos preocupa mucho además las condiciones que él nos contó en las que estaba. Bueno, vimos la celda, vimos dónde estaba. Bueno, pues es complicado. ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentra Jorge Glas en este momento, de lo que usted pudo ver, pudo atestiguar? Bueno, a mí me preocupa que cualquier preso, que cualquier persona que esté en prisión solamente tenga derecho, por ejemplo, a dar un paseo diario de 1 hora. Yo creo que eso normalmente, por lo menos en Europa y en el Estado español, la gente tiene desde gimnasios en la cárcel, pasando por la posibilidad de ir a algunos cursos de formación, etcétera. Este hombre está aislado, porque solamente puede salir con un policía.
O sea, no puede hablar con nadie ¿Y más. está recibiendo visitas frecuentemente o hay algún tipo de restricciones? Bueno, él está recibiendo visitas sobre todo de compañeros de Quito. Yeah. Pero al estar allí, su familia vive en Guayaquil. Entonces tiene un problema importante para recibir visitas de su familia, porque ir de Guayaquil allí pues cuesta dinero, hay que dejar a los niños con alguien. Entonces yo creo que se debería realmente de mejorar su situación, y sobre todo cuando todavía no está aprobado nada. Porque claro, casi 2 años en prisión preventiva, yo particularmente, que no soy abogada, yo soy física, particularmente a mí me parece pues muy complicado y muy extraño estar casi 2 años en prisión preventiva y en esas condiciones. Ahora, con lo que ha sucedido en los últimos días, con las acciones que ha tomado la justicia, la situación de Glass y del propio Correa podría cambiar, ¿no? Hay una solicitud de una jueza, que es la señora Camacho, a la Asamblea para autorizar el procesamiento de estos 2 funcionarios por tema de cohecho. Y al ejecutarse esa investigación, Glass ya no podría acogerse a la prelibertad, que digamos estaba ya próximo a hacerlo, ¿no? Va a tener que seguir entonces enfrentando cárcel el ex vicepresidente. Bueno, quisiera añadir a lo que he dicho antes que Jorge Glass padece una enfermedad bastante complicada, que la cárcel esta concreta tiene un problema de tuberculosis endémica, y si él, con la enfermedad que tiene, con el tratamiento que tiene, cogiera desgraciadamente la tuberculosis, posiblemente fallecería. Es una cosa que se me ha olvidado decir antes, que creo que es importante. Al margen de que de qué régimen penitenciario tuviera que tener, desde luego esa prisión en concreto pues no es la más adecuada. Bueno, pues veremos qué pasa, ¿no? Porque claro, a mí me da la impresión que en Ecuador, como en España, por otro lado, desde muchos medios de comunicación, no me refiero a ustedes, obviamente, que los conozco poco, se está alimentando ya que eso va a ser así. Entonces yo creo que se debería ser un poquito más prudente. Vamos a ver qué pasa, porque eso de decir que todos somos culpables mientras que no se demuestra lo contrario, yo entendía que era al revés. Bueno, nosotros también hemos entendido eso. Nosotros también hemos entendido eso. Claro, ayer nos ha sorprendido, de hecho, la declaración de la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, ¿no? Sí, porque claro, en el caso de Glass es que yo creo que se da esa condición, en el de Correa también y en el de muchos más. Pero repito que en España los medios también dicen cosas similares, o sea, no es un ataque a los medios de Ecuador, pero claro, de Jorge Glass no se debería decir, como además tal. Posiblemente lo que se debería decir es: vamos a esperar al juicio, vamos a ver qué pasa, y cuando se demuestre, pues ya veremos. Usted nos decía al inicio de este diálogo que venía también de visitar a Lula y a Dilma en Brasil, María Teresa. Ojo, Dilma no está detenida. No, pero dijo que había nunca visitado a Dilma. Claro. No, pero mencionó el nombre de Dilma. Claro, pero entonces, ella la destituyeron por el juicio político. Yo le quería preguntar si encuentra similitudes en los casos que está enfrentando Lula con lo que está sucediendo en Ecuador con Glass y con Correa. Bueno, yo creo que sí, pero había que añadir además ya desde Lugo, pasando por Celaya, o sea, hay un periodo en el cual parece que la judicialización de la política, y voy a decir una tontería, se ha puesto de moda, ¿no? O sea, parece que hemos pasado de golpes de Estado al uso, pues Argentina, Chile, etcétera, pues a una forma más velada de sacar a la gente que puede molestar, pues digamos a un capitalismo o a una oligarquía, como puede ser. Voy a remitirme un momento al caso de Lula, porque Lula además es un socialdemócrata, tampoco es un famoso comunista que sale por ahí. Y sin embargo, claro, es una persona que en Brasil, durante todo el periodo de su gobierno, pues ha ayudado mucho, yo creo que como en el caso de Ecuador, con Rafael Correa, que es una gente que se ha preocupado desde posiciones socialdemócratas. Bueno, sin más, o sea que no ha sido precisamente pues ni Maduro ni Fidel Castro, ¿no? Son figuras. ¿Usted sí establece una diferencia de lo que fueron los procesos políticos de Ecuador, por ejemplo, o de Brasil,
o de lo que pudo haber sido el Uruguay de Mujica y de Tabárez, o la Bolivia de Evo, con lo que pasa hoy en Venezuela? ¿Lo de Venezuela es o no es una democracia? Hombre, para mí sí, para mí claro que Venezuela es una democracia. ¿Por qué? Porque ha habido unas elecciones y las ha ganado alguien. Entonces luego se puede decir, es que las elecciones están bien, están mal. Bueno, la gente que ha ido parece que está de acuerdo. Para mí el concepto de democracia burguesa es quien gana las elecciones. Pero, y hasta Mujica dice que lo de Venezuela es una dictadura. Bueno, Mujica a veces dice unas cosas los lunes por la mañana y otras los martes por la tarde. No es precisamente alguien famoso porque tiene un hilo conductor y siempre da la misma opinión. A mí ya me gustaría saber lo que va a decir Mujica dentro de 2 o 3 días, quizás después de reflexionar un poco más. Pero bueno, en todo caso, Mujica que piense lo que quiera. Yo creo que cuando se dice que algo no es una democracia, hay que decir por qué. Es que esos sketches que recibimos continuamente de que es que efectivamente, es que eres culpable mientras que no se demuestre lo contrario, yo creo que es muy buena la frase. Yo creo que define muy bien el lawfare, porque el caso de Lula parece ya que es evidente que no era cierto. Por cierto, que Lula está en una situación en la cárcel incomparablemente mejor que Jorge Glass. ¿Cuáles son las diferencias ahí? Sería importante. Pues hay una diferencia vital. Lula está en una especie de centro militar donde puede haber presos militares por razones sobre todo no de deslealtad y tal, sino bueno, pues de cometer algún error. Tiene una habitación, tiene una sala, tiene un cuarto de baño, está solo. Es cierto que por supuesto que no puede pasear, etcétera, tiene una bici y tal, pero las condiciones que tiene por lo menos está aislado y a Lula no le puede tocar nadie, porque está en un centro militar. Yo creo que Lula tenía que estar en la calle, Jorge Glass también, aunque tiene todavía que pasar el juicio, pues ahora, con las pulseras y tal. Hay una realidad, María Teresa, que me imagino yo, usted debe estar ya totalmente informada. En Ecuador hay una crisis carcelaria súper fuerte, se ha rebasado en los últimos días la 20 de muertos, de personas que han sido asesinadas estando dentro de los centros de rehabilitación social. ¿Corre riesgo la vida de Jorge Glass? Pues sí, porque además, según nos dijo él, ha recibido ya más de 30 amenazas desde que está en la cárcel. De hecho, el día del amotinamiento más gordo de la semana pasada, esto no me lo ha contado Jorge Glass, le tuvieron que meter en el sitio donde están los funcionarios, porque ya iban avanzando hacia donde él se encontraba. Claro, yo no puedo afirmar bajo ningún punto de vista de que iban a hacerle esto o lo otro, pero curiosamente, porque además debe haber algún personaje concreto en la cárcel ahora mismo muy cerca de donde él está, un personaje muy peligroso, pero claro, en una situación de ese tipo, ¿qué mejor rehén que un vicepresidente de un país? Es que es ponérselo muy fácil. Entonces, esta situación es completamente anómala. Se debería tener más cuidado por el país, porque que salga en los periódicos en el mundo de que estaba Jorge Glass en una cárcel donde los amotinamientos jugando al fútbol con una cabeza, gente armada, pues bueno, que ¿de dónde han sacado las armas? No parece un sitio muy seguro. Pues yo creo que para la imagen de Ecuador francamente no sería la mejor. Ahora, sí sería interesante saber qué le ha motivado a usted a venir acá al continente, a ir a Brasil, a venir acá al Ecuador, por qué lo hace y de qué va a servir una vez que usted ha hecho estas visitas, tanto a Lula cuanto a Dilma en Brasil y a Jorge Glass acá en el Ecuador. ¿Qué va a hacer usted o de qué va a servir su visita? De acuerdo. Bueno, nosotros desde el Partido de la Izquierda Europea, que somos 35 partidos europeos, desde Syriza, Die Linke, etcétera, o sea que no somos partidos comunistas, no sé qué, sino que tenemos una variedad muy grande, hasta 35 partidos, como os digo. Llevamos hace muchos años con mucha relación con el Foro de Sao Paulo. Para nosotros, mucha relación quiere decir que yo he ido a 11 foros de Sao Paulo, a los últimos 11. Este último se desarrolló en Caracas. Sí, estuve
Estuve ahí, sí. Entonces, ¿por qué esa relación? Porque para nosotros el Foro de Sao Paulo es un ejemplo de lo que no hay en Europa, porque el Foro de Sao Paulo tiene al Partido Socialista de Chile y al Partido Comunista Patria Roja de Perú. Y nosotros eso en Europa hemos sido absolutamente incapaces de construirlo. ¿Y eso qué ha hecho? Pues que tengamos una relación con América Latina mucho más especial que con otras partes del mundo. Entonces, lo que ocurre en América Latina nos interesa profundamente porque muchas veces vemos que cosas que pasan en América Latina luego nos pasan a nosotros o al revés, porque estamos en un mundo donde ahora mismo pues lo que es el efecto mariposa, ¿no? Todo lo que está pasando ahora con el lawfare en América Latina no sería nada de extrañar que de aquí a unos meses comencemos en Europa, en los pocos sitios donde la izquierda está en el poder, siendo sincera, claro, el caso de América Latina es extraordinario, donde pudiéramos tener casos similares. América Latina, además, ha tenido una época, sobre todo, donde ha habido muchos gobiernos, no digo de izquierdas, repito, sino progresistas. ¿Usted sí establece una diferencia allí? ¿Entre la izquierda y el progresismo o no? Yo creo que hay una diferencia, porque un socialdemócrata no es un comunista, pero ¿eso qué quiere decir? Pues que tienen que trabajar juntos, porque se supone que están pensando en la gente y en construir algo mejor para la gente. Estamos condenados a trabajar juntos. Entonces, bueno, pues nosotros en ese periodo hemos intentado aprender de la Revolución Ciudadana, de todo el buen vivir de Evo Morales. Para nosotros ha sido un espejo América Latina de lo que la izquierda, ecologistas, fuerzas progresistas debemos hacer en Europa. Entonces, nuestro contacto ha sido continuo. Han venido mucha gente también de América Latina. Por ejemplo, con el caso de Lula, hemos tenido a Gleisi Hoffmann, la presidenta del PT en Bruselas. María Teresa, pero el progresismo ha hecho autocrítica, porque en estos gobiernos progresistas también la corrupción permeó el sistema y hubo muchas denuncias, unas que se han podido comprobar y otras no tanto, ¿no? Pero finalmente la corrupción terminó permeando el sistema político de países que fueron gobernados por el progresismo. ¿Hay autocrítica ahí o no? Bueno, yo lo primero es que no sé si permeó. Sé que ha habido corrupción, pero ya que permeó no lo tengo tan claro. La corrupción es inherente a la política. Da la casualidad de que, por ejemplo, en España los corruptos son de derechas. Es el Partido Popular fundamentalmente que tiene no sé cuántos casos de corrupción. Yo creo que no se puede asociar en ningún caso al progresismo con la corrupción. Eso es demasiado sencillo. Entonces, la gente que ha cometido casos de corrupción está, se supone que fuera o en la cárcel. Y los partidos progresistas que gobiernan tienen que hacer una limpieza fuerte de los casos de corrupción, porque eso va justamente en contra de las ideas que tienen. Entonces, yo pienso que los casos de corrupción que han sido probados, está claro que esa gente está apartada de la política, y luego los que no se han probado, claro, pues es que no sabes si son fake news, si es la interpretación de muchos medios de comunicación, que parece que la corrupción, no sé por qué está ligada solo a la izquierda, cuando no es cierto, ¿no? Porque, vamos, los casos de España, no sé si los conocéis, pero son un poquito complicados, que el tesorero del Partido Popular. Los del Partido Popular. Bueno, o sea que acá en Sudamérica el gobierno de PPK en Perú estuvo vinculado con el tema de Odebrecht, los mismos de Antumala, y no eran precisamente políticos de izquierda, ¿no? Pues no, ciertamente no. Ajá. Lo que pasa es que lo de Odebrecht, yo creo que dentro de unos años habrá un estudio, cuando se pueda, un estudio profundo de cómo esa empresa ha trabajado y de todo lo que ha hecho, y seguramente nos asustaremos mucho de lo que conozcamos después. Correcto. Gracias, María Teresa, por el tiempo, por la gentileza, por habernos acompañado. ¿Le cogió la altura o no? No. En Soroche solamente me cogen la paz. Tengo la suerte de es que cosa seria. En el Alto... os quería solamente comentar que me ha parecido muy interesante la entrevista y que muchísimas gracias. Con todo gusto. Gracias a María Teresa Mola Sáenz. Ella es eurodiputada de visita acá en el Ecuador. Nos ha comentado, pues, que ha recorrido parte de Sudamérica, estuvo en el Foro de Sao Paulo en Caracas, estuvo en Brasil,
visitando a los expresidentes Dilma Rousseff y Luis Ignacio da Silva, y en estas horas acá en el Ecuador, conociendo la situación jurídica y penitenciaria del ex vicepresidente Jorge Glass. Gracias, don Estripitara. 7 de la mañana, 24 minutos, pausa en A Primera Hora. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Bueno, 7 de la mañana con 27 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de Majestad FM. De los temas jurídicos, judiciales, la visión internacional que tuvimos hace minutos con una eurodiputada, vamos a hablar de los temas económicos. En las últimas semanas hemos tenido algunas visiones sobre la situación económica del país. Estuvo Pablo Dávalos, estuvo Diego Borja. Hoy nos acompaña el ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Fabricio, Alexis, gracias por la invitación. Bueno, ¿cumplimos o no el acuerdo con el fondo? ¿Cómo ve usted la situación económica del país y también la política? Porque claro, lo uno necesariamente está atado con lo otro. Mire, yo creo que realmente no hemos sido pocos los que realmente alertamos de lo que estaba pasando en el país, y ahora queda claro que en realidad todas las decisiones que ha tomado el gobierno son decisiones que yo las categorizaría como a medias, y eso se mantiene. En términos generales, la situación económica del país, si bien ahora tiene más claridad respecto a la información que tenemos, respecto a la deuda, respecto a los temas que se manejan en finanzas, sigue siendo en términos generales muy similar, o similar diría yo, a la que teníamos antes, es decir, un país muy endeudado que ha hecho ajustes sobre todo en la inversión pública, es decir, hoy la inversión pública es la 10ª parte, si no me equivoco, de lo que era hace 4 o 5 años. Y había que hacer esos ajustes. Y además, hacia allá voy, además usted tiene un ajuste asimétrico, es decir, tiene por un lado gobiernos seccionales que no ajustan nada, tiene por otro lado empresas públicas que ajustan a la mitad de esa inversión, y el gobierno central, sí la baja a la 10ª parte. Yo creo que es parte del camino, pero no es lo correcto, es decir, hacer que el ajuste sea solamente en inversión es un error. Y por lo tanto lo que estamos esperando todos es ese ajuste respecto al gasto corriente, es decir, Pero ya vienen, ¿no? O sea, ya aprobaron ese acuerdo ministerial y ya desde estos días van a empezar a votar gente de todas las dependencias públicas. Entonces tendremos más desempleo, menos consumo, deflación. Sí, lo que sucede, estimados amigos, es que esa es una visión correcta, y es una visión que realmente les da cuenta de lo difícil de sostener la situación que veníamos sosteniendo. Entonces, ¿cuál es la visión correcta? ¿La de despedir gente? No, la visión correcta es decir que al despedir gente usted va a acentuar el problema. Eso correcto. Es correcto. Ya, correcto. Es realmente decir la verdad. En un momento le vamos a sentir. Pero lo otro, lo que le va a decir el lado más heterodoxo de la economía, es teníamos que haber bajado impuestos, teníamos que haber aumentado el gasto, y la pregunta es ¿cómo? La pregunta es si Correa mismo ofreció bajar el IVA del 12 al 10%. Y no lo hizo, eso lo hizo en campaña en 2006, ¿no? Lo pudo hacer, claro. Era una oferta de campaña en 2006 y finalmente no lo hizo. Está en videos. Si él no lo pudo hacer cuando tenía reservas, cuando no tenía deuda, ¿ustedes creen, amigos, que hoy cualquiera de los economistas que usted acabó de mencionar, yo he debatido con algunos de ellos en medios, yo les he dicho,
Les reto a que mañana ustedes se hagan cargo de la economía, hipotéticamente, no van a poder bajar el IVA. La caja fiscal está tan atorada que les falta $1 que no le pueden pagar a los jubilados, que no les pueden pagar temas pendientes del 2007. Y entonces, ahora para pagarles a los jubilados, ingeniero, lo que se plantea, y lo dijo ayer el asambleísta Homero Castanier, que es presidente de la Comisión Ocasional de la Asamblea para temas de jubilados, después de una reunión con el ministro de Finanzas y el presidente Litardo, la solución sería que se apruebe una ley tributaria en la que se nos obliga a todos los ciudadanos a hacer una contribución. Es parte del problema. Es más parte o menos del como problema. lo que sucedió después del terremoto, la ley de solidaridad. Correcto, ¿no? correcto. Y en esa línea, Alexis, lo que sucede es que usted se da cuenta que en términos generales la situación en dolarización no se puede disfrazar. Es decir, no hay cómo emitir moneda, no hay política monetaria. En esa línea sus desequilibrios se les ve prontito qué es lo que pasa. Se les ve rápido qué es lo que pasa. Entonces, ahora nos enfrentamos a estas dos visiones. Yo insisto, ¿ustedes creen que si después de que este gobierno le criticó tanto a las preventas petroleras y lo sigue haciendo, es porque realmente tenemos muchas fuentes de financiamiento, pero somos tan necios que escogemos la peor, que es la preventa petrolera? Eso es falso. Es realmente porque ya no le prestan plata. Y también emitir bonos, como dice Pablo, por ejemplo, al 10.75 es irresponsable. Es una tasa demasiado alta, es una tasa más alta de la que paga una persona que se endeuda para comprarse una casa, por Dios. Entonces lo que sucede ahí es que usted se da cuenta que mientras combine un riesgo país tan alto como el que tiene, con un gasto corriente tan alto como el que tiene, y la incapacidad política del gobierno para poder tomar decisiones más profundas, mantiene subsidios, mantiene lo demás, entonces se encuentra con esto, es decir, una situación a medias que le tiene al mercado en incertidumbre. No se sabe si el acuerdo con el Fondo Monetario se mantenga, porque en términos generales usted como ecuatoriano, Fabricio, pregúntese esto: ok, me van a subir impuestos, o vamos a ampliar la base de aportaciones al IVA para pagar más sueldos, o vamos a bajar para subsidios gasto corriente. Para gasto corriente. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Es complejo, ¿no? Complejo. Tal vez la respuesta sea de la mayoría de ecuatorianos, no. Oiga, pero yo le pregunto, usted señala, es imposible que reduzcan el IVA, pero más allá de que el gobierno lo ha desmentido, pero hay quienes consideran que el aumento del IVA está dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No es una decisión soberana del Ejecutivo, necesita pasar por el filtro legislativo, pero ¿usted cree que el camino, por el contrario, es elevar el IVA o no? No, yo creo que el camino, por el contrario, yo he manifestado, es elevar el IVA en ciertas cosas. Yo creo que debe haber un IVA diferenciado, lo he propuesto. ¿Para qué tipo de productos? Por ejemplo, los que tienen ICE, licores, cierta gama de vehículos que la población de más altos recursos los consume, cosméticos. Ahora tenemos aquí un patio de Maseratis, ¿no? Claro. Aquí muy cerca, ¿no? Ajá. Hay dos. Claro, hay un taller de mantenimiento al frente del patio de ventas, pero realmente esos autos solo se pueden comprar personas que tienen muchísimos ingresos, claro, y realmente no es para la mayoría de ecuatorianos. Lo cierto es que yo he planteado que se maneje un IVA diferenciado, por ejemplo. Entonces, hacer sacrificios, sí, la parte de la población que más tiene, pero por otro lado el gobierno también. El problema, miren, estimados amigos, es que si mañana usted manda una ley a la Asamblea, sin socializarla, sin discutirla con la población, el resultado probablemente va a ser inadecuado. El problema es que no hay tiempo. Estamos, a ver, junio ya se acaba, ya viene agosto. El 12 de agosto empieza el receso legislativo de 15 días hasta el día 23. Creo que agosto también está perdido. Le quedaría septiembre, octubre. Hasta el 1 de noviembre tienen que enviar la proforma presupuestaria para el próximo año. Aparte de la reforma laboral que no tiene fecha. O sea, yo le veo... una comisión de trabajo que no trabaja. Exacto, una comisión en la Asamblea de Derechos de los Trabajadores que no sesiona. Pero lo cierto, estimados amigos, es que nosotros vamos discutiendo estos temas meses. Claro. Es decir... Pero no hay concreciones, ingeniero. Por eso, ahí usted me da la razón. Es decir... No, yo le doy la razón en que no hay concreciones. Exacto. Entonces, lo que sucede es que ya no tiene tiempo, porque se demoró y porque no hay concreciones. Porque usted dice, desde el frente económico hay que hacer esto. Pero sale Santiago Cuesta a decir, no quisimos decir esto. Lo que quisimos hacer esto. Sale el vicepresidente y le dice, yo pienso tal cosa. Sale Santiago Cuesta y le dice, no. Entonces, así nos hemos pasado meses.
Y lo cierto es que mientras no se tomen decisiones, el Ecuador permanece en una situación de incertidumbre que la gente la va sintiendo cada vez más dura, más compleja, y que la alertamos nosotros. Entonces, lo que debería pasar ahora es que es una combinación entre bajar impuestos, acelerar el sector privado y tratar de bajar el gasto público, al mismo tiempo que usted, por ejemplo, cobra más impuestos en ciertas cosas. Entonces, mientras eso no se dé, estimados amigos, la discusión sigue siendo la misma. Ahora, yo creo que la llevo menos política que otras personas, es decir, yo trato de ser lo más objetivo en que la población entienda por qué estamos atravesando nosotros esta situación. Y esta situación, insisto yo, es como una familia que antes ganaba $5,000 y que, o $3,000 y que pasa a ganar $2,500, es lo que le pasó al Ecuador. Su petróleo, que antes costaba $100, pasa a costar en un rato menos de $30, ahora $50. Entonces, pero eso pasó la en el pregunta gobierno es, de Correa. En el gobierno de Correa, 2015 me parece, llegaron los precios Correcto. del petróleo a los $20. Correcto. Pero hoy el precio del petróleo está elevado nuevamente. No tanto, o sea, no en relación al presupuesto, es decir, está en alrededor del presupuesto, $52 por barril, Pero es superior a lo que se había presupuestado. con $2, es decir, usted mantiene Ya restando el un castigo, precio, ¿no? ya restando el castigo, Ya. es decir, usted se mantiene en un precio similar al que presupuestó con ciertas ventajas. Pero, estimado Alexis, la respuesta a su comentario es, efectivamente, y desde Correa no se han hecho ajustes. Es decir, seguimos gastando lo mismo. Pero hubo reducción de sueldos en los jerárquicos del No es sector nada. público. Es puramente simbólico. Si usted le baja 5% a un ministro en un total de alrededor de $1,000 millones de dólares mensuales que gastamos en burocracia entre sueldos y salarios y bienes y servicios que ocupan esos funcionarios, ustedes que son periodistas deben darse cuenta. ¿Qué pasa cuando tienen un funcionario público aquí entrevistándose dependiendo del rango? Tienen choferes, tienen guardaespaldas. Bueno, algunos vienen solitos. ¿eh? Ahora menos. Ahora viene solito. Tal vez menos. Bueno, Sí. ojalá haya servido. ¿En serio? No, yo La crítica. recuerdo una anécdota con Raúl Pérez Torres, ¿no? Claro, vino solito. El exministro de Cultura, digo solo. Ah, bueno. Sí, claro, Muy antes bien. pasaba eso, que venía con un ejército de 20 gente, Vino ¿no? solito, sí, incluido perro y todo ahí para ver si es que había bombas. Exacto, entonces O yo armas creo cortopunzantes. que claro, la crítica que hemos hecho al menos está surtiendo efecto, pero mi experiencia es que en realidad usted tiene un gasto que es demasiado alto. Ahora, la respuesta del gobierno es que usted lo mantiene alto porque tiene gastos en salud, educación, Fuerzas Armadas y Policía. Ya no se puede recortar, pues. Y entonces ahí es donde entramos en problema. Pero yo les digo, Portugal, el momento en que entró en crisis, y que es la bandera del ejemplo de El lo que se paradigma, debe ¿no? hacer, de cómo el superar la paradigma de crisis. cómo superar la crisis, lo que no le dice a usted Pablo Dávalos o Marco Flores, con los cuales yo he debatido, es que Portugal tuvo un ajuste sangriento durante 5 años. No ajuste por la duro, receta del ¿Pero en fondo. qué, sangriento. en qué sectores? Claro. A todos. El sector público se bajó 25% sus sueldos, le eliminaron el aguinaldo, es decir, tuvo un ajuste brutal y luego pudieron hacer ese relajamiento de impuestos. Entonces, lo cierto es que la respuesta a su pregunta, estimado Alexis y Fabricio, es que el ajuste vino a toda la sociedad. Y realmente, indudablemente, los que más sufren son los que menos tienen. Por eso es que ahora el fondo, aprendiendo esa lección de los años 90, al menos trata de hacer ciertos préstamos para la parte Claro. social. Ahora, Fabricio, con esto termino. Por favor. Esta parte de la intervención. No es que estamos a favor de estar con el fondo, ojo. No es que decimos, qué bueno, hay que aplaudir que estamos con el fondo. No, para nada. El asunto es que nos toca, por ser tan mal llevados en las cuentas, ir a una situación tan compleja como tener que acudir al Fondo Monetario. Ingeniero, para ir cerrando, a ver, no hay decisiones, hemos citado el tema tributario, no sabemos cuándo van a enviar la reforma tributaria ni cuál va a ser su contenido. Eso evidentemente pone en dificultades al sector empresarial porque el sector privado no sabe cómo prepararse para el próximo año. Ya esta es una etapa en la cual el sector privado empieza a prever cómo serán sus inversiones, sus gastos para el siguiente año. No lo puede hacer porque no sabe qué va a pasar en el tema tributario. No hay concreciones sobre la reforma laboral. Hubo un anuncio hace semanas que no se ha concretado, no se ha traducido en una reforma laboral. Yo insisto, el tiempo es corto. Se viene la proforma presupuestaria. La proforma presupuestaria debe ser elaborada con base en la reforma tributaria, Claro. por el tema de proyección de ingresos, por Claro. ejemplo, si es que aumentan o no el IVA o qué sé yo. Y se viene el tema de la Alianza del Pacífico.
Se viene el tema de la Alianza. O sea, hay una serie, un conjunto de cosas y este tema de la Alianza del Pacífico deberá ser ratificado por la Asamblea Nacional. ¿Usted no está de acuerdo con ingresar a la Alianza del Pacífico? A ver, ahí por ejemplo yo tengo una visión diferente a la del resto de cámaras. Yo he dicho en televisión, en radio, en debates, fíjese lo que querían hacer. El tema es que nosotros vemos unas cámaras empresariales que están fundamentalmente lideradas por comerciantes. Eso es lo que estamos viendo nosotros. En esa línea la receta es abramos el mercado. No por productor. Y el ejemplo emblemático es la famosa Chile, en donde yo me formé. Y entonces lo que no se dan cuenta es que si usted abre las fronteras en estas condiciones, es decir, con un país caro, con un país dolarizado, con un país que perdió tanta competitividad, para que tengan ustedes una idea, nosotros estamos pagando impuestos sobre materias primas, sobre insumos, sobre bienes de capital. Los mexicanos tienen cadenas de valor con 0% de arancel en unos casos y con aranceles negativos en otro. Es decir, le premian a la persona o a la empresa que exporta, le devuelven plata. ¿Y eso se hace a través de política pública económica o firmando Correcto. tratados de libre comercio? Eso se hace, estimado Alexis, como usted muy inteligentemente lo infiere en su comentario, con política pública, prepararse. Entonces, cuando las cámaras se fueron a Lima con el presidente a decir, perfecto, nos adherimos, muchos fuimos los que dijimos, no, a ver, un rato, ¿qué es esto de adherirse? Es decir, ¿qué significa? Porque si usted va a profundizar el desempleo en la situación actual, porque abre su frontera, y ojo, estimados amigos, abren la frontera haciendo sacrificios porque ya no van a recaudar los aranceles de los productos que entran. Entonces nosotros decimos, si no hay plata para pagar a los jubilados, si no hay plata para pagar impuestos, para bajar impuestos a las empresas productivas que estamos operando en el Ecuador, la pregunta es, ¿por qué si hay plata para bajar aranceles a los importadores? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la respuesta detrás? Increíble. Son los que están, es que usted ya nos dijo, son los que están manejando la economía. Son los que están detrás de las decisiones estas. Entonces lo que yo digo es, tiene son más que los ser... dólares que se van que los dólares que ingresan. Y ojo que con la Alianza del Pacífico somos deficitarios, no petroleros me refiero por si acaso, es decir, cuando usted ve las exportaciones no petroleras, en 2.000 millones de dólares, 2.100 exactamente, si no me equivoco. Con la Unión Europea, no es que estemos en contra de los tratados de libre comercio. Pero es una cifra tangencial si comparamos con el volumen de los europeos. Con Europa nosotros tenemos una balanza comercial positiva, hacía sentido. Ellos tienen una moneda dura. Ah, correcto. Pero con la Alianza del Pacífico nosotros alertamos y decimos, ¿están seguros de lo que estamos haciendo? Es decir, si en estas condiciones, Alexis acabó de comentar, vamos a votar gente, vamos a despedir, vamos a bajar, y además las empresas, entre comillas, y abro unas comillas bien grandes, no competitivas, van a cerrar para que entren productos importados. ¿Y por qué abrí esas comillas? Porque no son las empresas las no competitivas, es el Ecuador el que no es competitivo. Y el principal actor que no es competitivo aquí en el Ecuador, que no es eficiente, es el gobierno. Y entonces todos tenemos una gran nómina de sueldos que le estamos pagando mes a mes todos los ecuatorianos. ¿Y cómo creen que la pagamos? Con impuestos. Y entonces no podemos bajar los impuestos. Y yo he participado en miles de diálogos, siendo irónico, ¿no? Miles, en muchísimos diálogos con el gobierno. He estado con Pablo Campana, he estado ahora con los subsecretarios de producción, hemos estado con el Ministerio de Finanzas, de Economía, etcétera. Siempre la respuesta es no hay plata. Pero bájenme los impuestos para poder bajarlos. No, no hay plata. Y entonces vemos los anuncios de la Alianza del Pacífico y nosotros les decimos, perfecto, señores. Si no hay plata, yo insisto, ni siquiera para pagar a los jubilados, entonces ¿por qué le están entregando al importador una ventaja para bajar aranceles de los productos que se importan de México? ¿O por qué aprobaron la ley de remisión, no? Claro. También y perdonaron más de 4.000 millones de dólares a los grupos más poderosos. Otro tema bien discutible, pero ojo, Alexis, que eso ni siquiera fue una idea de todos los empresarios, es decir, fue una idea de Richard Martínez cuando era parte del Consejo Consultivo, y es una idea que fundamentalmente sirvió para hacer caja rápido, es decir, para tener rápido recursos, recaudar. Oiga, le prometo que yo pensaba que su visión de la Alianza del Pacífico era distinta, le prometo. Lo que sucede es que... es una visión pragmática. Sí, totalmente. Estamos en desventaja. No puedes entrar a competir así, pues. O sea, es como que usted se ponga
se ponga a pelear con un peso pesado sin haberse preparado durante todo el año. Lo que va a pasar es que el otro que está adelante, que tiene cadenas de valor súper productivas, le va a noquear en 5 segundos. Entonces, lo que nosotros decimos es que, insisto, no es que estamos opuestos a entender la competitividad, pero con lógica, por Dios. Correcto. Es decir, bajando impuestos primero adentro para poder competir al menos en algo. Yo creo que la sociedad no se ha dado cuenta de lo que significa enfrentarse con México en textiles, plásticos, agricultura, el maíz mexicano. Y verán que primero tenemos que firmar un acuerdo comercial con México bilateral antes de entrar a la Alianza del Pacífico. Y ojo, Fabricio, lo que querían es adherirnos a la alianza, sin ni siquiera negociar con México, es lo que querían, y todavía hay gente en Cancillería y en los sectores empresariales que quieren adherirnos, y nosotros, créanme, vamos a luchar porque al menos ese debate se dé. Una última cosa, ingeniero, yo sí quisiera preguntarle sobre el futuro de la dolarización, porque con el panorama como está, hay algunos analistas que dicen que el sistema de dolarización podría correr muchísimo peligro. Lo que sucede es que es un flujo de caja, ¿no? Es decir, la dolarización sí realmente es como una empresa, en el sentido de que son los dólares que entran versus los que salen, ya sea que le entren por deuda, por inversión o por exportaciones. Por eso es que nos preocupa tanto la Alianza del Pacífico a nosotros. Es decir, si usted tiene un flujo de caja deficitario, es decir, está comprando más de lo que vende, por supuesto que se pone en riesgo. Ahora, lo que yo sí les digo, estimados amigos, para que vean que cuando hay acuerdos nacionales, nadie se atreve a poner en duda esos acuerdos. La dolarización es uno de esos acuerdos. Por lo tanto, yo creo que lamentablemente para unos políticos y en buena hora para otros que estamos opinando, la dolarización se va a mantener en el país. Y yo creo que se va a pasar por fuerza. Es decir, cualquiera que se atreva a poner en riesgo la dolarización no va a durar ni un segundo en el poder. Y eso es lo que a mí, al menos en esa línea, me deja más tranquilo. Muy interesante charla con la visión de Osvaldo Landázuri, a quien le agradecemos por la gentileza. Gracias. Muy amable, un gusto, a las órdenes, buenos días. El ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico en nuestros micrófonos, 7:46. Fabricio Vela está en A Primera Hora. La familia debita con tu Pacificar Débito, porque todos sus consumos participan por un año gratis de gasolina, seguro médico, Netflix, supermercado y muchos premios más. Pacificar Débito, historias que vivir, Banco del Pacífico. Para más información revisa nuestra página web www.bancodelpacifico.com. Son las 7 de la mañana con 48 minutos, avanzamos en nuestro programa, esto es La Primera Hora, y a esta hora damos la bienvenida al ingeniero Mauricio Rosales. Él es gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. Una entrevista bastante coyuntural por los anuncios que se han hecho desde la alcaldía en los últimos días, a propósito de la ampliación de la restricción vehicular del pico y placa, que pasará de ser pico y placa a ser día y placa, ¿no? A partir del 1 de septiembre, lo ha dicho el alcalde Jorge Yunda, la restricción será desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas, y por eso hemos invitado hoy al gerente del EMOP, Mauricio Rosales. Bienvenido, señor gerente, ¿cómo está? Muy buenos días. Coméntenos un poco cuál es la justificación y los estudios que se han hecho para la toma de esta decisión. Buenos días, vamos a iniciar en el mes de septiembre la repavimentación de Quito. Vamos a continuar porque realmente ya le estamos ejecutando, pero vamos ya a hacerlo ya en grande. Tenemos previsto hacer en esta etapa inicial de la repavimentación 110 kilómetros, 70 kilómetros en el sur y 40 en el norte. El pedido es, por las molestias que se va a causar por los trabajos, tomar una medida de gerencia de tráfico que permita una movilidad buena en la ciudad. La pregunta que nos hacían el día de ayer que estuvo el vicealcalde Santiago Guarderas es: ¿se va a pavimentar o se va a repavimentar únicamente las arterias principales o también se intervendrán los barrios y se beneficiarán los barrios?
Bueno, el plan de la pavimentación es en todos los barrios, ¿sí? La pavimentación es en todos los barrios, pero en esta etapa inicial vamos por las arterias principales, ¿sí? En el sur vamos a repavimentar la Mariscal Sucre, la Teniente Hugo Ortiz, la Pedro Vicente Maldonado, la Simón Bolívar. En el norte, la Real Audiencia, la Prensa, la 6 de diciembre, el Eloy Alfaro, las Naciones Unidas, la Colón, la 9 de octubre. Solo las principales, ahí nos está hablando solo de las principales. Solo las principales. Ya. En una segunda etapa, pues entraremos a los barrios. Ya, ¿y esa segunda etapa está prevista o todavía no tiene fecha para esa segunda etapa? La siguiente etapa, estamos preparando los estudios. En estos 60 días hemos preparado los estudios de estas vías para la repavimentación. Y es lo que vamos a hacer ahora. Estamos preparando los estudios y iniciará la segunda etapa. Es importante tal vez contar con precisiones. ¿Es una repavimentación integral o simplemente es un rebacheo? Yo creo que hay que hacer esa diferenciación. Claro, sobre es este una tema. repavimentación integral. Sí. O sea, sacan toda la carpeta asfáltica y ponen otra. Así es, sacamos la carpeta asfáltica y ponemos otra, similar a lo que se hizo en los tramos de la 10 de agosto. Por acá nos preguntaban por qué nos incluyó la Galo Plaza. ¿Por qué no se incluyó la Galo Plaza? Porque la Galo Plaza es un corredor en el cual tenemos previsto la prolongación del sistema de trolebús. Una vez que empiece a funcionar el Claro, metro. Así es, una vez que, paralelamente a iniciar el metro tenemos el proyecto que se llama el corredor Labrador Carapungo, por eso no está incluido la Galo Plaza. Sí, ahí tenemos una intervención mayor, que no solo va a la repavimentación. Correcto. ¿Qué tipo de material se va a utilizar? ¿El material habitual o va a haber algún tipo de modificación ahí? Bueno, en los corredores del trole vamos a ocupar pavimento rígido, el Ya. hormigón, que es lo producto de la experiencia, ¿no? Cuando Claro. se puso pavimento Pues flexible, eso sí aguanta, ¿no? cuando se puso pavimento flexible, Ahí se vio subió, que eso pues. no resistió. Claro, había tramos del carril del trole que estaban hundidos, pues. Así es, entonces ahora lo que vamos a hacer es poner pavimento, terminar de colocar pavimento rígido, porque una gran parte ya está puesto, ¿no? Y tenemos la avenida del Inca, también la vamos a colocar de pavimento rígido. Toda la 40 avenida Inca. Toda la avenida del Inca. En total, el proceso de repavimentación y el plan inicial de 8 meses cuesta 41.5 millones de dólares. Cuesta 41.5 millones. El plan municipio inicial. cuenta con esos recursos, ingeniero. El municipio cuenta con los recursos. Está financiado totalmente. Está el programa. financiado. Para nosotros poder lanzar un proceso al portal de compras públicas, el primer requisito es la partida presupuestaria. Entonces, esto está financiado totalmente. Sin embargo, hay que aclarar algo, ¿no? Este es un aporte que hemos pedido a nosotros a la empresa privada. Las obras se ejecutan con 0 anticipo y nosotros vamos a pagar planillas, una parte en este año y otra parte en el año 2020. Se tiene previsto que dure 8 meses, no más. Se tiene previsto que dure 8 meses. ¿Todo va a ser en simultáneo? ¿En el norte, en el centro, en el sur, todo en simultáneo? Todo va a ser simultáneamente. Ya. Todo se va a hacer simultáneamente. ¿En qué Bueno, horas van a habrá trabajar, semanas, ingeniero? ¿no? Habrá semanas de diferencia en la que se inician los trabajos, pero la mayoría son varios frentes de trabajo que tendrán que hacer los contratistas. ¿Y en qué horas van a trabajar? Vamos a trabajar vamos a trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin embargo, en aquellas vías donde existe una mayor presencia de tráfico, se trabajará en horarios fuera de las horas pico. O sea, los trabajos serían durante el día o nocturnos. No, las 24 horas. Ya. Pero en las horas en algunos casos, en las horas pico, no se trabajaría. Se trabajaría a partir de las 9:30, ¿no? Otro de tema 9:30 a 4:30 de la tarde. Otro tema que nos preguntan es por qué En la no se noche. repavimentan las zonas aledañas a la terminal terrestre de Quitumbe, que está bastante dañada la carpeta asfáltica. Bueno, tenemos está la Pedro Vicente Maldonado, están algunas vías, ¿no? Están esas vías, está la Simón Bolívar, están algunas vías en esta primera etapa. O sea, hay que pedir paciencia entonces a los oyentes que están planteando el tema, porque sí van a llegar. Vamos a llegar en la segunda etapa, sí. Lo que pasa es que no teníamos los estudios, entonces lo que hemos hecho es los estudios de los corredores principales, que son los que vamos a pavimentar. O sea, ustedes cuando llegaron al municipio y se hicieron cargo no encontraron ningún plan de repavimentación. Así es, no encontramos. Empezaron ustedes. Así es, esto lo iniciamos nosotros, así es. Lo que vamos a repavimentar lo iniciamos nosotros. Oiga, ¿y cómo encontró la empresa? Bueno, la empresa Imagínense si no han tenido un plan de repavimentación. ¿Cómo encontró la empresa?
la empresa tiene muchos problemas, ¿no? Tiene muchos problemas. Lo que estamos tratando es en estos días primero, poner la casa en orden, Sí, somos 2.700 trabajadores que estamos trabajando, y por eso le decía que ya estamos trabajando. Sí, con los trabajadores lo que hemos hecho es tratar de optimizar el personal, y estamos realizando la ampliación de la Simón Bolívar. Hicimos la repavimentación de la avenida Don Bosco, hicimos la repavimentación de la avenida Fermín Ceballos. Este rato estamos trabajando en la vía Santana de Nayón, en lo que se refiere a repavimentación. En lo que se refiere a señalización, pues hemos señalizado la 10 de agosto, la avenida de los Chiris, la Simón Bolívar. Todos los días señalizamos los túneles. Oye, hablando de señalización, nos escribe un oyente, Juan Carlos, y dice, ¿por qué razón se han colocado señalización de prohibición de motos en los túneles? Bueno, ese es un proyecto que... ¿No hay cómo circular las motos por los túneles? Sí, por seguridad estamos planificando una medida. Sin embargo, no es una medida definitiva, ¿sí? Estamos trabajando en esa decisión. Lo que pasa es que si no transitan por los túneles las motos, ¿por dónde van a movilizarse? Por ejemplo, para pasar del norte hacia el sur. Bueno, pero le cuento algo. En Guayaquil, las motos por seguridad no circulan en los túneles. ¿Ah, sí? Sí. Ah, yo no sabía eso. Lo que estamos haciendo aquí es tomando medidas para mejorar la movilidad, pero estamos en este mes socializando, vamos a conversar con los motociclistas para tomar una medida para señalar rutas alternas en el caso de que ya definitivamente se tome esta medida. Nos preguntan también gente que vive en Carapungo, ¿por qué el programa de repavimentación nos llega hasta esa zona? O cuándo va a estar Carapungo ya en el plan de repavimentación. Bueno, tenemos en esta etapa no está en esta primera etapa no está el sector de Carapungo, ese se viene en la segunda etapa. Sí, este rato tenemos los corredores, ¿no? La siguiente etapa hemos dividido a la ciudad en sectores, en franjas. Sí, de tal manera de que podemos llegar a todos los barrios. Nos piden, no sé si preguntaste esto, lo de Guápulo, ¿preguntaste eso? No, Guápulo. Nos preguntan si es que Guápulo está dentro de la planificación. Pero esa no, ahí no esa vía es adoquinada, claro, dicen. es adoquín, Claro. el pavimento. Tenemos algunas vías en el hipercentro. En la primera etapa están los corredores principales. Claro, Guápulo no está. Sí, en la segunda etapa, y es esto que vamos a ir repavimentando durante los 4 años se implementará la repavimentación de toda la ciudad. Es importante mencionar que estos 41 millones implica 110 kilómetros de vías. Nosotros tenemos que llegar a 900 kilómetros de vías. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos que irlo haciendo durante los 4 años. No podemos repavimentar en 8 meses. Toda la ciudad, pues, toda la imposible. ciudad es imposible. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Nos vuelven a preguntar si hay fecha para la segunda etapa o todavía no. La segunda etapa se realizará una vez de que tengamos los estudios y que tengamos los recursos. Entonces fecha prevista no hay. No. Ya, ¿ustedes también tienen responsabilidad en la semaforización de la ciudad? Así es, tenemos responsabilidad en la semaforización. ¿Qué va a de la pasar ciudad. con eso que es un problema recurrente? Alguna vez me explicaban que no se podía sincronizar todos los semáforos porque no todos están en manos de la municipalidad, sino que hay unos que estaban en manos de la Policía Nacional. Yo no sé si ya tienen previsto qué van a hacer con los semáforos. Bueno, con los semáforos lo que iniciamos un proceso que se llama calibración de los semáforos en olas de verde. Sí, lo iniciamos en la avenida de los Iris, lo continuaremos en la 6 de diciembre, lo continuaremos en los corredores principales. Bueno. En los corredores principales tenemos un centro de operaciones de la movilidad en el cual con cámaras se sincroniza y con agentes de tránsito en sitio sincronizamos los semáforos. Eso es lo que estamos haciendo en las horas pico. Tenemos un sistema, tenemos el mejor sistema de semaforización, que es un sistema adaptativo. Sin embargo, debido a que ha estado sin mantenimiento, pues algunas cámaras se encuentran dañadas. Lo que estamos haciendo es comprando los repuestos y esperamos en los próximos días tener ya reparados los semáforos y podamos realizar estas olas de verde en las horas pico. Nos preguntan si se está haciendo a la par de, o sea, y digo, debe ser parte también salir a los medios para informar a la gente, pero una campaña y un proceso de socialización para informar a la gente sobre los trabajos donde se van a hacer, los horarios, etcétera, para que la gente no se enoje. Claro, usted sabe que en este país es palo porque bogas, palo porque no bogas, entonces se van a repavimentar las casas, pero la gente igual se va a enojar. Le cuento algo, yo vivo en la 10 de agosto.
Sí, y repavimentaron hace unos 8 meses, 6 meses la avenida 10 de agosto. Realmente yo estoy feliz de que se repavimente. Sí, realmente la circulación ahora es mucho mejor. Entonces yo pienso que la gente nos tiene que ayudar. Estamos lanzando estos procesos están en el portal de compras públicas y los estamos socializando a través de los medios. Sí, no podemos lanzar una campaña de comunicación vía televisión porque nos sale extremadamente costoso, pero nosotros lo estamos socializando. No hay plata para la pauta, dice usted. Así es. Has aprendido el discurso del alcalde. Oiga, gerente, nos pide estamos aquí con los amigos de las radios que nos reciben. Estamos difundiendo un poquito. Fregados ahí lo que... Oiga, nos piden que le preguntemos si se está dialogando con los señores taxistas, porque en eso sí había un malestar, porque al ampliar a 12 horas la restricción, para eso implica quedarse un día sin laborar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Igual se mantiene la restricción para ellos? Claro, esta medida de placa es una medida definitivamente beneficiosa para todos, ¿no? O sea, vamos a mejorar el transporte público durante la realización de los trabajos. Vamos a incentivar el uso del transporte público, ¿sí? Y placa va para todos porque es la única forma de que podamos movernos en la ciudad. Correcto. Ahí están las recomendaciones, muy valiosa la información de nuestro invitado. Una cosa adicional con Tertulio. Dele. La medida va a ser temporal, 8 meses, dijo el alcalde, pero me imagino yo que ustedes evaluarán y después, estudiarán el caso y ver si la medida queda indefinida. El asunto es el siguiente, nosotros para mejorar la movilidad de Quito tenemos que tomar varias medidas de gerencia de tráfico. ¿Sí? La de placa es una de ellas, tenemos que analizar qué va a pasar al final de terminar los trabajos y el alcalde pues decidirá la mejor medida para la ciudad. Muy bien. Correcto. Ingeniero, gracias por el tiempo, muy valiosa esta entrevista con nuestro invitado. Información respecto del plan de repavimentación vial inicial, 8 meses, y que está preparando pues la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas. Gracias por el tiempo, muy gentil. Muy amable, ingeniero. Muchas gracias a las órdenes. Gracias. Ayer ya nos lo dijo el vicealcalde, sí, pero vale repetirlo porque Gabriela Godoy nos pregunta, habrá vehículos que sí van a estar exonerados con los vehículos eléctricos, ¿no? Esos van a poder circular. Los vehículos eléctricos van a estar exonerados del pico y placa. La idea es tener una ciudad, una Smart City que dicen ahora, ¿no? O sea, todo, bajar el consumo de combustibles fósiles, sí, cambiar la energía de gasolina, diésel a eléctricos, de tal manera de que nosotros aportar a reducir el efecto invernadero. Le traslado otra pregunta. Responsabilidad de todos. Dígame. Si el conductor de un taxi es de la tercera edad, adulto mayor, igual tiene restricción. Claro, la restricción va para todos. Ya, muy bien, correcto. Sí. Ingeniero, gracias por el tiempo. Gracias. Al ingeniero Mauricio Rosales, gerente de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, conversando acá con nosotros sobre el plan de repavimentación para Quito. En punto a las 8 en la primera hora. A primera hora, el informativo de Majestad FM. Muy bien, estamos cerrando este espacio. Gracias al mensaje de José Luis, nos escribió al Facebook, reportándome, por alguna razón no puedo verlos en mi celular. ¿Qué pasó? Pues gracias al Facebook, pero al menos os escucho, un saludo y estamos atentos a las noticias. Gracias por ese mensaje, estimado José Luis. Mucha suerte en Liga Deportiva Universitaria de Quito. Esta noche, 19:30, en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, visitará al Olimpia de Paraguay. El equipo merengue, pues, el rey de copas ecuatoriano, con la ventaja de 2 goles, ganó en la ida 3-1 al Olimpia, ahora por refrendar ese resultado y alcanzar la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Dios, no sé si ver el partido, porque creo que ya el salado soy yo, entonces mejor voy a hacer como la semana pasada, que ni siquiera vi el partido para enterarme después de que ha ganado la Liga. Un abrazo para todos, gracias. Con los contertulios y a primera hora, Dios mediante, será hasta mañana. Un fuerte abrazo, hasta mañana.